vamos a continuar en esta mañana con lo que hemos estado viendo. Estamos en la segunda parte de nuestra, digamos, de nuestra confesión de fe local. Y hemos hablado de puntos muy importantes que emanan o son abordados, más bien son abordados por las confesiones y emanan de la Escritura. Y es muy importante que entendamos estas palabras que acabo de usar. Las verdades que nosotros enseñamos y que practicamos emanan de la Escritura, es decir, nacen de la palabra de Dios. Y nuestras confesiones, luteranas, cristianas en general y todo eso, simplemente las abordan o las explican. Nuestros teólogos y los santos del pasado no crean doctrinas, porque las doctrinas no se crean, las doctrinas simplemente se aprenden. Y entonces es importante que lo tengamos esto en cuenta. El doctor Lutero, por ejemplo, los doctores de la iglesia, ellos no hicieron doctrinas, ellos no inventaron doctrinas, simplemente las explicaron. El Señor, cuando fue escribiendo la palabra de Dios, pues él sí fue, ¿cómo diríamos? Él sí fue, por así decirlo, inventando doctrinas, porque pues la enseñanza era de él. Y bueno, entonces decíamos aquí, estamos en un punto, aspectos particulares, es la sección, y dice el punto número 4, creemos que pese a la gloria de su creación y su presente dignidad, el hombre se encuentra en un estado de completa depravación a causa de su pecado y dureza de corazón, y que en dicho estado, herencia de sus primeros padres, no tiene el poder natural de aceptar, establecer o siquiera desear una relación con Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. Los 2 domingos anteriores he estado haciendo mucho énfasis en este elemento de, ¿cómo les puedo decir?, de la dignidad humana, ¿verdad? Y decíamos que la dignidad humana está resguardada en el principio de la imagen de Dios. En el principio de la imagen de Dios. Y decíamos que sin importar lo mala, por así decirlo, así le pondríamos, sin importar lo mala que sea la persona, sigue siendo una persona digna de respeto, de amor y de salvación, por así decirlo, de parte tanto nuestra como del Señor. Y entonces, decimos que esto es un aspecto muy, muy, muy importante, ¿verdad? Porque el no hacer una diferencia correcta entre lo que es la dignidad humana y lo que es la justicia o la moralidad humana, pues nos lleva a muchos, muchos, muchos problemas. Y de hecho he mencionado yo que la manera en la que se describen estas propiedades es que la imagen de Dios es un elemento esencial de nuestra persona. Si el Señor nos arrebatara su imagen, por así decirlo, nos arrebatara su imagen de nosotros, simplemente dejaríamos de ser humanos. La creación de Dios nos habla, nos refiere, como dice el Salmo 8, nos cuenta de la gloria de Dios, pero no refleja la gloria de Dios. Simplemente son un testimonio, son, ¿cómo les diré?, como un libro abierto de lo que el Señor hace. Y es lo que dice Romanos 1:18. Específicamente Romanos 20. Simplemente en la creación es visible lo que Dios es, ¿no? O sea, es un testimonio de lo que el Señor puede hacer, pero ese no es la gloria de Dios, y eso lo debemos entender. El Señor no está en la creación.
La creación simplemente nos habla de él. Mira, dice la creación, mira quién me hizo, ¿no? Por el contrario, digamos de una manera diferente, la persona humana sí habla, sí refleja por lo menos la dignidad que Dios le quiso dar. Y como estamos hablando de una cualidad diferente, pues la persona humana sí refleja un poco más lo que Dios es. Pero fíjense bien, esto es muy importante. Nosotros somos como una fotocopia, por así decirlo, como si viéramos como un espejo la gloria de Dios, pero nosotros no somos la gloria de Dios. La presencia de Dios no está en nosotros como humanos, eso es importante. El otro día estaba escuchando, no me acuerdo en dónde, que alguien dice que Dios está en todos nosotros. Eso no es cierto. Alguien estaba diciendo que nosotros somos como si fuéramos cachitos de Dios. Eso no es cierto. El pensar que hay un pedacito de Dios en nosotros, vamos a ver que va a causar un montón de problemas y ha causado un montón de problemas en la historia de la iglesia. Es que se oye muy bonito, ¿no? Hay un canto que estaba escuchando ayer en la noche que dice, si quieres encontrar a Dios, ve a buscarlo entre los pobres, ve a buscarlo entre los que sufren. Y yo entiendo, a lo mejor es una referencia, ¿verdad?, al hijo pródigo, al buen samaritano. Pero el Señor no está en un pobre. El Señor no está en un huérfano, en una viuda. Esa es de hecho doctrina romana, que de hecho pues fue la base de la teología de la liberación y todo eso, que para ser cristianos tenemos que liberar al hombre de la pobreza y de la... Bueno, pero el Señor no es así. Estas ideas, hermanos, de que el Señor está un pedacito de Él en nosotros o de que hay en nosotros una gotita de divinidad y todo eso, eso no es cristianismo, eso es budismo e hinduismo. Dos versiones diferentes. En el hinduismo, por ejemplo, y de alguna manera también en el budismo, la idea más o menos que podríamos explicar es que el mundo es energía y nosotros somos, el universo es energía y nosotros somos parte de esa energía. Y por eso dicen que pues la reencarnación nos permite hacer todo esto, porque como somos energía, simplemente regresamos a lo que éramos antes y la energía se vuelve a concentrar en otra persona. Bueno, pero si ustedes se fijan, se oye bonito y todo, pero eso no tiene que ver con la palabra de Dios. El Señor nunca dice eso. Simplemente la imagen de Dios en nosotros, el hecho de que nosotros seamos la imagen de Dios, es un testimonio de que Él es, o sea, de que Él es creador, y de que su dignidad, el valor que Él nos dio, el aprecio que Él nos dio, está en nosotros. Y que el Señor tomó de su misma persona, o sea, el Señor tomó su persona como ejemplo, por así decirlo, para formar nuestra persona. Y se acabó. Y ahora, y pues obviamente como tampoco es cosa simple, ¿verdad? O sea, somos hechos en inspiración de la misma persona de Dios, por eso la persona es tan importante, las personas son tan valiosas, o sea, no es un chistecito así nada más, pero las cosas deben ser claras. Por eso digo que si el Señor, no sé, de repente se decide quitarnos su imagen, pues dejamos de ser personas. Eso, si ustedes se fijan, esta dignidad que nos da Dios es lo que a las personas les molesta. Ellos quieren ser dignos por su propio mérito, no por lo que el Señor es. Y si ustedes se fijan, poco a poco vamos más los humanos decidiendo qué es humano y qué no es humano.
A mis alumnos yo les ponía el ejemplo de el típico, ¿no? De Adolf Hitler. ¿Y qué hizo este señor? Pues él decidió quién era humano y quién no era humano, ¿verdad? Él decidió que los judíos no eran humanos, él decidió que los enfermos no eran humanos, él decidió que los ancianos no eran humanos, que los gemelos, muchos de ellos no eran humanos, y los fue matando, porque quiso. Y técnicamente en su cabeza no estuvo mal que él matara a todas estas personas, porque matar a una persona es lo que está mal, no matar a una cosa, a un animal. Y si ustedes le hubieran preguntado, oye, ¿no crees que está mal? No, porque no son personas. No está mal matar a un judío porque no es persona. Es como si tú te enojaras conmigo porque maté la vaca que comí en mi hamburguesa. Y si le hubieran preguntado al Señor eso, hubiera dicho, no hay ningún problema, porque no, yo no estoy asesinando, yo simplemente estoy matando animales o cosas o lo que ustedes quieran. Y si ustedes se fijan, eso es lo que sucede hoy. La eutanasia eso enseña, ¿verdad? Lo que hemos dicho tantas veces. La eutanasia no es un crimen ni es un problema ético, ¿verdad? Porque para la persona que está en estado vegetativo o que está con una enfermedad terminal o que está anciano, ya no es persona. Entonces no está mal que lo mates porque ya no es persona, es simplemente como si le metieras un balazo a un perro, ¿verdad? Igualmente en el caso, no sé, del aborto. Ahorita aquí en México estamos a las quién sabe cuántas semanas, los principios de la gestación, ahorita, ¿verdad? Ya hay países en donde ya se puede después del parto también. Pero no está mal, les digo, o sea, técnicamente no está mal, no es asesinato, porque la cosa esa que sale del vientre, pues no es humano, entonces no hay nada de malo. Fíjense a dónde tenemos que llegar. Les decía también el ejemplo de la pena de muerte, ¿no? ¿Por qué no es malo que el Estado mate a esas cosas? Porque son cosas, no son personas. Y esto es lo que tiene que ver en este caso con la dignidad humana. El Señor al darnos dignidad, al poner su imagen, al poner su molde para hacernos, por así decirlo, el molde personal para hacernos, se lo dio a todos por igual. No es algo de que nosotros andemos decidiendo quién es y quién no es, todos por igual. Pero la gente no quiere eso precisamente, no quiere tener la imagen de Dios en ellos. Porque la imagen de Dios es gratis, es un regalo, no me lo gané. Y eso a la gente no le gusta. Entonces esta es la imagen y la semejanza, decíamos, hemos dicho que la semejanza precisamente es ahora respecto a cómo nos comportamos, cómo estamos delante de la justicia de Dios. El estar hecho a la semejanza divina significaba en Adán y Eva y significa en el Señor Jesús, que todo lo que hacían, todo lo que se pensaban, todo lo que deseaban, todo lo que ellos hacían como seres humanos era de acuerdo al corazón de Dios. Y Adán y Eva tenían esa cualidad. Adán y Eva pensaban según el corazón de Dios. Adán y Eva actuaban según el corazón de Dios. Adán y Eva amaban, anhelaban, esperaban según el corazón de Dios. Esto es muy bonito, ¿no? O sea, ellos querían pensar, actuar, bla, etcétera, etcétera, ¿no? Según el corazón del Señor. Si ustedes se fijan, era como un matrimonio entre ellos y el Señor, porque los dos caminaban por un mismo pensamiento. Y lo que el Señor quería era lo que ellos querían. Era una relación perfecta, era una relación bonita entre Adán y Eva y nuestro Dios. Pero más allá de que quisieran hacerlo, una cosa muy importante, más allá de que ellos quisieran pensar todo esto, ellos podían hacerlo. Y esto es muy importante porque Adán y Eva no nada más querían actuar según el Señor, sino que también podían hacerlo.
El Señor Jesús, en este caso, que es el humano perfecto, él no nada más actuó, pensó y vivió según el Señor, según lo que el Señor quería, sino que también pudo. Y hermanos, cuando nosotros leemos en Génesis que Adán y Eva desobedecieron por la tentación y por su dureza de corazón, cuando Adán y Eva pecaron y sucedió lo que nosotros conocemos como la caída en pecado, la caída de la perfección, como querramos decirle, Adán y Eva perdieron estas dos capacidades o cualidades de sus personas. Adán y Eva perdieron la semejanza de Dios. Y si ustedes se fijan, hermanos, hasta la semejanza que se refiere como a un reflejo, como a una similitud, por así decirlo, se ve obvia cuando se quieren tapar con pieles y bueno, en este caso con hojas. ¿Por qué se quisieron tapar con hojas Adán y Eva? Y eso lo estudiamos en Génesis. ¿Por qué se tapaban? Porque se dieron cuenta que eran diferentes a Dios. Se dieron cuenta que estaban desnudos y Dios les dice, ¿y desde cuándo acá sabes que estás desnudo? Pues nosotros vemos que en el corazón de ellos algo cambió. Y hay muchas cosas que suceden con esto. Cuando estudiábamos Génesis lo vimos. Pues aparece la vergüenza, aparece la culpa. Acuérdense que la vergüenza es la expresión de la culpa. Aparece la mentira y bueno, un montón de cosas. Y si ustedes se fijan, hermanos, pues a partir de este momento, esa va a ser ahora la relación del hombre con Dios. Y entonces es muy importante que entendamos estos dos puntos centrales de la doctrina del hombre. Y se los voy a repetir aquí como tengo escrito. Se encuentra en un estado de completa depravación. ¿A qué nos referimos con completa depravación? Que no hay ni una gota de bondad en el hombre. Y esto, pues muchos no lo han entendido bien, y de aquí sale un montón de cosas que también les podré decir. Esto nos enseña la palabra de Dios. Vean ustedes en Romanos 29, Romanos 1:29. ¿Qué dice la primera línea de Romanos 1:29, lo que acabamos de leer? Dice el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y luego que dice el 29, muy explícito, dice, estando atestados de toda injusticia. Y con eso tenemos. Lo demás es para los que no entienden a qué se refiere la injusticia, ¿verdad? Pero con eso tenemos, estando atestados de toda injusticia. ¿Qué es estar atestado en español? ¿Qué entendemos por estar? O sea, se supone que cuando algo está atestado es que no hay espacio para otra cosa, ¿no? Cuando, no sé, un camión está atestado de gente es porque ya no hay espacio para más, ¿verdad? En este caso, fíjense bien, la naturaleza humana está atestada de toda injusticia. Y si está atestada de toda injusticia, ¿hay espacio para justicia? Cuando las personas dicen, ay, es que era una persona muy buena. ¿Es cierto eso? Es que era una persona que ayudaba a las personas, que hacía mucho por la comunidad. ¿Es cierto eso?
Yo les decía a mis alumnos una vez, ay, pero es que Hitler fue un caso especial, me decían, ¿no? Es que pues él fue malo, pero hay mucha gente buena. Y yo les digo, dale dinero, poder y autoridad a una persona y vas a ver lo que va a hacer. Y vean ustedes, aquí tenemos una lista. Yo escuchaba personas que cuando lo leían esto, dicen, pues está hablando de los que se refiere en particular del versículo 27, ¿no? Del 26 y 27, está hablando de ellos, decía un típico cristiano. No, está hablando de los del arco iris. No es cierto, vean lo que se refiere a la injusticia. Perversidad, bueno, fornicación, vamos a decir, bueno, yo no fornico. Perversidad, bueno, yo tampoco. Avaricia, maldad, obviamente. Envidia, claro que sí. Homicida, bueno, a lo mejor no. Contiendas, claro que sí. Engaños, absolutamente. Malignidades, claro. Murmuración, por supuesto. Detracción, claro. Aborrecedor de Dios, bueno, a lo mejor no. Injurioso, sí. Soberbio, claro. El hecho de que digas yo no soy así, eso sí, ya te puso aquí en la lista por soberbia. Altivos, claro. Inventores de males, por supuesto. Desobediente, claro. Necio, desleal, sin afecto natural, es decir, sin corazón. Implacables y sin misericordia. Y luego, vean ustedes cómo no está hablando de los malos de la historia. La palabra de Dios no se refiere nada más a Jezabel, a Saúl, a quién otro malo, a Goliat, a Dalila. ¿De quién habla la palabra de Dios? Está hablando de Abraham. Abraham, el pecado de la incredulidad. Está hablando de Moisés, el pecado del miedo. Está hablando de Moisés, el pecado del miedo. Está hablando de David, el pecado de la lujuria. Está hablando de Salomón, también la lujuria. Imagínense si habla de los que son buenos, o imagínense nosotros. ¿Se fijan cómo los del arco iris son nada más uno de tantos? Como para que ni se sientan especial ni los veas especiales. Sin el Señor, así seas el más straight de todos los straight, sin el Señor, estás atestado de injusticia. Estás atestado de lo que no es el Señor. Y vamos a poner el ejemplo, fíjense bien. Esta descripción es la descripción de la persona, de la semejanza humana. ¿Quién es este? ¿Qué semejanza estamos viendo aquí descrita? 29, 30 y 31. ¿Qué ser está siendo aquí descrito aparte de nosotros, obviamente? Claro, aquí vemos 29, 30 y 31 descrita la persona de Satanás, el ser de Satanás. Satanás es todo eso. Quiere decir, y esto es importante, que cuando Adán y Eva perdieron la semejanza del Dios que los había formado, pues obviamente tienes que parecerte a alguien, ¿no? Si el Señor te formó para que seas un espejito y dejas de reflejar al Señor, pues entonces ¿a quién vas a reflejar? Pues a la serpiente, al demonio al que ahora estás viendo de frente. Con los niños de confirmación en California, sí les decía yo, tú eres un espejito que fuiste diseñado para reflejar la semejanza, para hacer la semejanza de Dios. Que para que si el Señor le hace así, tú le haces así. Que para si el Señor le hace así, tú le haces así. Eres su semejanza. Pero después de lo que pasó con Adán y Eva, ya no eres un espejo que está volteado hacia Dios, eres un espejo que está volteado hacia Satanás. Y ahora si Satanás le hace así, tú le vas a hacer así.
¿De quién somos semejantes sin Dios, sin la persona del Señor? Pues a Satanás. Eso es lo que eres. Y aquí tenemos una lista, no es exhaustiva, no es completa porque falta un montón, pero aquí podemos ver nuestra semejanza actualmente. Si esta es nuestra semejanza hoy en día, que es la semejanza de Satanás, ¿cómo fue la semejanza a Dios? Todo lo que no es esto. A eso nos referimos con la semejanza divina. Adán y Eva y el Señor Jesús como hombre, ¿qué fue? Fíjense, el Señor Jesús y Adán y Eva antes de caer no estaban atestados de injusticia, estaban atestados de ¿qué? Pues de justicia. No eran ni fornicarios, ni perversos, ni avaros, ni malos, ni envidiosos, ni homicidas, ni contenciosos, ni engañosos, ni malignos, ni murmuradores, ni detractor, ni aborrecedor, ni injurioso, ni soberbio, ni altivo. Eso es Jesús. ¿Verdad? ¿Qué fue el Señor Jesús? Todo lo que tú no eres. Y esto es muy bonito cuando la palabra nos dice que el Señor Jesús fue hecho semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Quiere decir que cuando el Señor Jesús fue ahora en su naturaleza humana, el Señor Jesús como humano es exactamente como nosotros en nuestra persona, en nuestro, etcétera, etcétera. Y es todo lo que nosotros no somos también. Es decir, no es todo esto. Mientras que nosotros, humanamente hablando, estamos atestados de injusticia, que lo resume todo, ¿no? El Señor es igualito a nosotros, tan humano como nosotros, pero en lugar de estar atestado de injusticia, está atestado de justicia. El Señor Jesús como persona, fíjense bien, como ser humano nacido de mujer, como un humanito que creció y fue formándose hasta ser adulto, no fue más persona que Barrabás. Porque estamos hablando de cosas diferentes. Barrabás el malo y Jesús el bueno, los dos valían lo mismo, porque no tiene nada que ver con tu valor humano, con que seas bueno o malo. Pero sí, en este caso, en cuanto a la justicia, el Señor Jesús estaba atestado de justicia y Barrabás estaba atestado de injusticia. Entonces, fíjense bien de estas diferencias y es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué la gente dice y no acepta esta doctrina? Y realmente son poquísimos los que realmente... Yo sé de dos denominaciones en mi conocimiento que lo aceptan y lo enseñan como la palabra de Dios lo enseña. Y una somos los luteranos y otros son los presbiterianos. Todos los demás, todas las otras denominaciones, ponle lo que tú quieras, desde el papa hasta el pastor de la esquina, creen que no es cierto lo que dice Pablo, que eso es de los malos, pero si tú eres buena persona, no es cierto que estás atestado de toda injusticia, no es cierto. Sí, claro, estás súper sucio, estás, no sé, te ensuciaste y todo eso, pero hay un pedacito que quedó limpio. Y a Dios le basta ese pedacito que quedó limpio en ti para que de allí te salves. Vean ustedes lo importante que es esta palabra, estando atestados de toda injusticia. El apóstol San Pablo dice, no hay más, eso es todo. ¿Y qué significa, hermanos? ¿Y dónde vemos esto? ¿Dónde vemos ese rayito de luz que según esto dicen que hay en el hombre? ¿En dónde podemos ver este reflejo de que dicen que en nosotros hay un poquito de bondad?
Cuando nosotros decimos que el hombre, que Adán y Eva, desde la caída hasta nosotros hoy en día, estamos atestados de toda injusticia y estamos completamente depravados, estamos diciendo dos cosas muy importantes. ¿Se acuerdan que yo les dije hace un momento que Adán y Eva querían actuar, pensar y ser según el corazón de Dios y también podían? A partir de la caída de Adán y Eva, y esto es importante, cuando dejamos de estar atestados de justicia y empezamos a estar atestados de injusticia, ni queremos ni podemos. Y esto es lo importante. Una persona nacida, a menos que haya nacido en una forma extraña o algo así, cualquier hombre que ha nacido desde Adán y Eva hasta el día de hoy no puede y no quiere vivir, servir y creer en Dios. Nosotros, como creemos lo que dice San Pablo, que estamos atestados de toda injusticia, eso significa que estando atestados de, no podemos hacer cosas buenas como lo que es vivir según Dios y querer vivir según Dios. No podemos, no se puede. Dice aquí la idea que dice, el hombre se encuentra en un estado de completa depravación a causa de su pecado y dureza de corazón, y que en este estado no tiene el poder natural de aceptar o establecer o siquiera desear una relación con Dios. No se puede. El hombre sin Dios no puede creer en Dios. No puede y no quiere. ¿Saben qué tonto se oye asumir lo contrario? Voy a poner un ejemplo. No sé si a ustedes les ha pasado, no sé, o han visto a alguien que está llorando. ¿No? Imagínense a alguien que está llorando a cántaros, ¿no? Y llegas y le dices, no llores. Y la persona te dice, ay, gracias, no se me había ocurrido. ¿No? O como cuando se te pierde el teléfono que se te perdió y le preguntas, pero ¿dónde se te perdió? Ay, gracias, no se me había ocurrido. Déjame, me regreso al taxi en donde lo dejé. Es una tontería, ¿no? Así de tonto sería decirle a una persona, oye, ¿cree en Dios? Ay, no se me había ocurrido. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Por qué creen que nadie cree en Dios? ¿Por qué creen que el Señor envió a su Hijo unigénito? Pues porque no podemos y no queremos creer en el Señor. No es que nunca se nos había ocurrido, es que no podemos y no queremos. Sin el Evangelio, y este es el ejemplo que usaban mis maestros, sin el Evangelio, sin la palabra de Dios que nos da el poder y el deseo de creer, sin la palabra de Dios actuando, sería como decirle a una piedra, cree. Ellos no usaban el ejemplo de la piedra, ellos usaban el ejemplo de la tabla. Decirle a una persona, cree en Dios, es como decirle a una tabla, cree en Dios. ¿Por qué? Porque la tabla está muerta.
¿Ustedes creen que una tabla puede y quiere creer en Dios? Pues no. Por eso dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La tabla no quiere y no puede creer en Dios literalmente. Y decía uno de mis maestros, y déjame extiendo un poquito este ejemplo, decía él, esa tabla tendría que estar corriendo, huyendo de ti, para que fuera una tabla igualita al hombre. Porque aparte de que no podemos y no queremos, estamos corriendo de Dios. La tabla pues está bien a gusto, ¿no? Está bien acostadita y te escucha por lo menos, ¿no? Como está, pues está ahí tirada, pues te escucha. Él decía, la tabla que se parecería más al corazón humano sería la tabla que se la pasara corriendo huyendo de ti. Porque aparte de no querer y no poder, dice aquí una de las palabras en el versículo 30, somos aborrecedores de Dios. Aparte de que no tenemos el deseo de creer en Dios y de que no tenemos el poder de creer en Dios, no queremos activamente creer en Dios. Y por eso, hermanos, lo importante de entender el estado de putrefacción del corazón humano es que podemos darle gracias a Dios de que si creemos y de que somos vivos y de que tenemos vida eterna, es gracias a Él. Porque si tú te das cuenta que estabas atestado de toda injusticia y hoy eres llamado justo, si estabas muerto en tus pecados y hoy estás vivo, te das cuenta de que no es mérito tuyo, de que tú no hiciste nada, de que no te mereces nada y aún así el Señor te dio todo por gracia. Y hermanos, esto es lo que vamos a ver dentro de 8 días, el afirmar la completa depravación, el estar atestados de injusticia, forzosamente nos lleva a creer que si somos salvos, que si creemos, que si tenemos una relación con Dios, es solo gracias a que Él, el Señor, lo hizo por nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios.